En este tema analizaremos las estrategias de prueba del software. En el desarrollo del software, las estrategias de prueba desempeñan un papel esencial para garantizar la calidad, confiabilidad y funcionalidad de los productos desarrollados. Las pruebas no solo permiten identificar y corregir defectos, sino que también aseguran que el software cumpla con los requisitos especificados y las expectativas de los usuarios finales. En un entorno donde los sistemas tecnológicos son cada vez más complejos y críticos, la implementación de estrategias de pruebas sólidas y bien planificadas es indispensable para minimizar riesgos y asegurar el éxito del proyecto. El diseño e implementación de estas estrategias abarca desde las fases iniciales de desarrollo hasta la entrega final. Cada tipo de prueba tiene un propósito específico y contribuye de manera complementaria a la evaluación integral del software. Pero, ¿qué es una estrategia de prueba del software? El software se prueba para describir errores que se cometieron de manera inadvertida conforme se diseñó y construyó. Pero, ¿cómo se realizan las pruebas? ¿Debe realizarse un plan informal para las mismas? ¿Debe aprobarse el programa completo como un todo o aplicar pruebas solo sobre una pequeña parte de él? ¿Debe volverse a aplicar las pruebas que ya se realizaron mientras se agregan nuevos componentes a un sistema grande? ¿Cómo debe involucrarse el cliente? Esta y muchas otras preguntas se responden cuando se desarrolla una estrategia de prueba de software. Pero, ¿quién lo hace? El gerente del proyecto, los ingenieros de software y los especialistas en pruebas. Juntos desarrollan una estrategia para probar el software. ¿Cuál es el producto final? Una especificación de pruebas se documenta de la forma en la que el equipo de software prepara la prueba al definir un plan que describe una estrategia global y un procedimiento con pasos de prueba específicos y los tipos de prueba que se realizarán. Enfoque estratégico para la prueba del software. La prueba es un conjunto de actividades que pueden planearse por adelantado y realizarse de manera sistemática. Un enfoque estratégico para las pruebas del software consiste en planificar y ejecutar las pruebas de manera estructurada y sistemática a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, con el objetivo de garantizar la calidad, confiabilidad y funcionalidad del producto final. Este enfoque prioriza la detección temprana de defectos, la evaluación del cumplimiento de los requisitos y la mitigación de riesgos mediante actividades bien definidas y adaptadas a las necesidades del proyecto. Incluye la planificación detallada de objetivos, el diseño de casos de prueba, la ejecución controlada, la gestión de defectos y la evaluación continua de los resultados. También contempla la asignación eficiente de recursos, el uso estratégico de herramientas de automatización y la adaptación a cambios en los requisitos o condiciones del entorno. Un enfoque estratégico permite optimizar el proceso de pruebas reduciendo costos, mejorando la eficiencia y asegurando que el software entregue valor y satisfacción al cliente, al tiempo que cumple con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos. Dentro del enfoque estratégico de las pruebas de software se encuentra la verificación y validación, que son el proceso fundamental dentro del desarrollo del software, orientado a garantizar que el producto cumpla con los estándares de calidad requeridos y las expectativas del cliente. Ambos conceptos, aunque se encuentran interrelacionados,
se centran en objetivos distintos y complementarios que abarcan todas las fases del ciclo de vida del software. La verificación se refiere al conjunto de actividades que aseguran que el software desarrollado cumple correctamente con las especificaciones técnicas y de diseño establecidas. Es una revisión interna que responde a las preguntas: ¿estamos construyendo el producto correctamente? Entre las actividades de verificación más comunes se encuentran las revisiones técnicas, que es una inspección formal de código, diagramas y documentos, así como el análisis estático, que es la evaluación del software sin ejecutarlo por medio de herramientas automáticas o manuales. También se encuentran las auditorías de configuración y calidad, que es el aseguramiento de que los artefactos cumplen con los estándares establecidos. Estas actividades se llevan a cabo de forma iterativa a lo largo del desarrollo para minimizar errores en las primeras etapas del proyecto. Mientras que la validación, por otro lado, se enfoca en garantizar que el software cumple con los requisitos y expectativas del cliente. Es una evaluación que responde a las preguntas: ¿estamos construyendo el producto correcto? Entre las actividades de validación destacan las pruebas funcionales y de usabilidad, que es la verificación de que las funciones del sistema cumplen con los casos de uso definidos y que el software es intuitivo para los usuarios finales. También se encuentran las pruebas de aceptación, realizadas por el cliente para verificar que el producto satisface sus necesidades. Asimismo, se encuentran las pruebas de integración, que aseguran que los módulos del software trabajan juntos de forma correcta. La relación entre la verificación y validación, aunque ambas actividades persiguen un objetivo común, que es garantizar la calidad del software, se abordan desde perspectivas diferentes. La verificación asegura que el producto cumple con las especificaciones técnicas internas y la validación garantiza que el producto satisface las necesidades y expectativas del cliente final. El enfoque sistemático de validación y verificación reduce significativamente el riesgo de errores y asegura que el software entregado sea confiable, eficiente y ajustado a los objetivos del cliente. Además, estos procesos permiten identificar y corregir defectos en etapas tempranas, reduciendo costos, asegurar el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad y aumentar la satisfacción del cliente y los usuarios finales. La implementación de prácticas de verificación y validación en el desarrollo del software no solo es esencial para garantizar la calidad, sino también para cumplir con las metas del proyecto de manera eficiente y efectiva. Organización de las pruebas del software. En los proyectos de software existe un conflicto inherente cuando los desarrolladores realizan las pruebas, ya que tienen interés en demostrar que el programa está libre de errores, lo cual puede afectar la objetividad y la rigurosidad de las pruebas. Desde el punto de vista psicológico, el proceso de pruebas puede percibirse como destructivo para el desarrollador, lo que lleva a diseñar pruebas que confirmen el correcto funcionamiento en lugar de identificar errores. Sin embargo, los errores deben de ser detectados, ya sea por el desarrollador o por el cliente. El desarrollador es responsable de probar unidades individuales y realizar pruebas de integración, pero se recurre a un grupo de prueba independiente, también denominado GPI, para mitigar el conflicto de intereses. El grupo de prueba independiente tiene el propósito de identificar errores con mayor objetividad y participa en el proyecto desde las etapas iniciales hasta el final, colaborando estrechamente con el equipo de desarrollo. Aunque trabaja en conjunto con los desarrolladores, el grupo de pruebas independiente generalmente reporta a la organización de aseguramiento de calidad para mantener su independencia. Este enfoque asegura pruebas exhaustivas
y un equilibrio entre la construcción y la evaluación del software. La organización de las pruebas de software están directamente relacionadas con la necesidad de abordar el conflicto de intereses en los proyectos de desarrollo mencionado anteriormente. Su objetivo es establecer una estructura clara y funcional que permita realizar pruebas de manera objetiva, eficiente y exhaustiva, minimizando con esto los riesgos psicológicos y organizativos que pueden afectar la calidad de las evaluaciones. El proceso de desarrollo de software sigue un modelo en espiral que avanza hacia adentro, reduciendo el nivel de abstracción en cada iteración, desde la definición de requerimientos hasta el diseño y la codificación. Paralelamente, las pruebas de software se representan como una espiral que avanza hacia afuera, ampliando su alcance desde la prueba de unidad hasta la prueba del sistema. En esta se describe detalladamente dos perspectivas del proceso de desarrollo y prueba del software en el contexto de la ingeniería de software. El primero de ellos es la espiral de desarrollo de software, que representa un modelo de desarrollo iterativo y progresivo que avanza hacia adentro, contra las manecillas del reloj para desarrollar software. Comienza con la ingeniería de sistemas para definir el papel del software y realizar el análisis de requerimientos, abarcando criterios como dominio, funcionalidad, desempeño y restricciones progresivamente. Reduce el nivel de abstracción con cada vuelta, pasando por las etapas de diseño y codificación. La espiral de pruebas de software se ilustra como un proceso que avanza hacia afuera, en el sentido de las manecillas del reloj, ampliando el alcance de las pruebas con cada iteración. Comienza con la prueba de unidad, en donde el vértice se enfoca en garantizar que cada componente individual, como una clase o un módulo, funcione correctamente. Posteriormente sigue con la prueba de integración, que verifica la interacción entre los componentes integrados y la arquitectura del sistema. Posteriormente se encuentra la prueba de validación, que conforta el software construido con los requerimientos establecidos, asegurando que se cumplan las expectativas funcionales y de rendimiento. Posteriormente tenemos a las pruebas del sistema, que evalúa el software en conjunto con otros elementos del sistema como hardware, base de datos, etc., para garantizar el rendimiento global. Finalmente, desde un enfoque procedimental, se plantea 4 pasos secuenciales de pruebas: prueba de unidad, prueba de integración, prueba de validación y pruebas del sistema. Criterios para completar las pruebas. Generalmente la pregunta ¿cuándo terminan las pruebas de software? No tiene una respuesta definitiva. Se plantean enfoques prácticos y rigurosos. Algunas perspectivas pragmáticas sugieren que las pruebas nunca terminan, ya que los usuarios continúan probando el software durante su uso o que finalizan al agotarse los recursos como el tiempo o dinero. Sin embargo, para criterios más precisos se proponen enfoques como el uso de técnicas estadísticas, modelado estadístico y teoría de confiabilidad, que analizan datos recolectados durante las pruebas para predecir la confiabilidad y determinar los niveles aceptables. Aunque aún no hay reglas cuantitativas universales, los métodos actuales son más confiables que la intuición y se sigue trabajando en desarrollar lineamientos más sólidos. Existen algunas perspectivas prácticas, como una continua prueba en uso. Las pruebas nunca terminan, ya que el software sigue siendo probado por los usuarios finales en su uso cotidiano. Otro de los aspectos son las limitaciones externas. Finalizan cuando se agotan los recursos como el tiempo o el presupuesto. Y también hay enfoques más rigurosos, como las técnicas estadísticas, que son métodos
como el enfoque de salas limpias, que utilizan pruebas basadas en muestras estadísticas representativas en posibles ejecuciones por los usuarios, o modelos de confiabilidad, que emplean estadísticas recolectadas durante las pruebas y modelos predictivos para determinar cuándo se han alcanzado niveles aceptables de confiabilidad. Aún no existen reglas cuantitativas, mas sin embargo, los enfoques empíricos actuales ofrecen criterios más sólidos que la simple intuición para evaluar la suficiencia de dichas pruebas. Existen diversas estrategias para probar software, desde probar el sistema completo al final del desarrollo, lo cual suele resultar en software defectuoso, hasta realizar pruebas diarias con cada avance. Un enfoque efectivo pero poco popular. La mayoría de los equipos adoptan una estrategia intermedia e incremental, que comienza con pruebas de unidades individuales, continúa con pruebas de integración y concluye con pruebas del sistema completo. La prueba de unidad es un paso crítico con la validación del software, que examina componentes individuales para garantizar su correcto funcionamiento. Este proceso abarca 5 elementos esenciales. El primero de ellos es la interfaz del módulo, que verifica que los datos entren y salgan correctamente del componente, ya que fallas en este nivel hacen irrelevantes las demás pruebas. Otro de los elementos son las estructuras de datos, que asegura la integridad de los datos locales y evalúa su interacción con los datos globales, considerando su impacto durante la ejecución del algoritmo. El tercer elemento corresponde a las rutas de control. Todas las rutas de control, o también llamadas rutas independientes, deben de ejercitarse al menos una vez para descubrir errores relacionados con cálculos erróneos, comparaciones incorrectas o flujos de control inadecuados. También se cuenta con un elemento denominado condiciones de frontera, que evalúa cómo opera el módulo en los límites superiores e inferiores establecidos, donde ocurren errores con mayor frecuencia, como en el procesamiento del último elemento de un arreglo o al manejar valores máximos y mínimos. También evalúa las rutas de manejo de errores. Verifica que las rutas anteriores respondan adecuadamente a excepciones, evitando problemas como mensajes confusos, interrupciones inesperadas o falta de información útil para la depuración. El manejo de errores requiere especial atención, ya que su omisión o pruebas insuficientes puede llevar a errores no detectados en producción. El establecimiento de los casos de prueba deben de ejercitar estructuras de datos, flujos de control y valores de datos en rangos justos por debajo y por encima de los límites establecidos. Además, deben de incluir situaciones excepcionales para garantizar que el software se comporte de manera robusta ante entradas o eventos inesperados. La prueba de unidad puede realizarse de manera paralela para múltiples componentes, lo que mejora la eficiencia en proyectos grandes y facilita la identificación temprana de errores. La prueba de unidad no solo asegura la funcionalidad básica de cada componente, sino que también previene problemas a nivel global, fortaleciendo la calidad y la confiabilidad del software en fases posteriores del desarrollo. Otra de las pruebas relacionadas con el software convencional es la prueba de integración, que aborda el desafío de conectar módulos individuales que funcionan correctamente de manera aislada, pero que pueden presentar problemas al combinarse. Los errores pueden surgir en las interfaces entre componentes, en la interacción entre subfunciones o en las estructuras de datos globales. El objetivo de la prueba de integración es construir el sistema mientras se identifican estos errores. A menudo se comete el error de realizar una integración no incremental, también denominado enfoque Big Bang,
donde todos los módulos se combinan a la vez y el sistema se prueba en su totalidad, lo que puede resultar en un caos y establecer errores difíciles de aislar. La integración incremental, en cambio, construye y prueba el sistema en pequeños pasos, lo que facilita la identificación y corrección de errores, permitiendo una prueba más efectiva de las interfaces y un enfoque más sistemático. Algunas de las principales estrategias diferentes a la integración incremental se encuentra la integración descendiente, también llamada top-down. Es un enfoque de prueba de integración en el cual se comienza probando los módulos de mayor nivel dentro de un sistema, los cuales tienen una función más general, y luego se van integrando y probando los módulos de menor nivel. Este enfoque se centra primero en la parte superior de la jerarquía del software y de forma progresiva va incorporando los módulos subordinados. Entre las características de la integración descendiente se tiene el comienzo con los módulos de más alto nivel. Se integran primero los componentes o módulos más abstractos que suelen ser los que gestionan la lógica principal del sistema. También se hace uso de controladores o stubs, debido a que los módulos de menor nivel no se integran inicialmente. Se utilizan controladores, que son programas que simulan la interacción con los módulos superiores, o stub, que son módulos sustitutos que simulan el comportamiento de los módulos inferiores, para simular los módulos que aún no han sido integrados. También se establecen pruebas de interfaces superiores, donde el enfoque permite comprobar cómo los módulos de alto nivel interactúan con los módulos subordinados, aunque estos últimos aún no están completados a través de las interfaces simuladas. Entre sus principales ventajas se encuentra el permitir detectar errores en la interacción entre los módulos de mayor nivel y sus dependencias desde el principio. Se pueden identificar problemas en la lógica general del sistema antes de que se construyan todos los detalles del sistema. Entre sus desventajas tenemos que esta requiere el uso de controladores y stub, lo cual puede aumentar la complejidad del proceso de prueba. Los errores en los módulos de bajo nivel no se detectan hasta que se integran y se empiecen a probar. Este enfoque es útil cuando se quiere evaluar rápidamente la estructura global del sistema y asegurarse de que los módulos más críticos funcionen correctamente antes de integrar y probar los detalles del sistema. Otro de los enfoques es la prueba de integración ascendente, también llamada bottom-up. Es un enfoque de prueba de integración en el cual se comienza probando los módulos de menor nivel del sistema, es decir, los que tienen funciones más específicas y detalladas, y luego se van integrando y probando los módulos de nivel superior. Este enfoque se enfoca en construir el sistema de abajo hacia arriba, asegurando primero que los componentes básicos funcionen correctamente antes de integrar las capas superiores. Las principales características de la integración ascendente se encuentra el comienzo con los módulos de menor nivel, en donde se integran y prueban primero los componentes más pequeños que generalmente manejan detalles específicos de la funcionalidad. También se tiene el uso de controladores o drivers, que a medida de que los módulos de nivel superior aún no están disponibles, se utilizan drivers, que son programas que simulan el comportamiento de los módulos superiores para probar los módulos de bajo nivel o módulos que invocarían a los módulos que ya están implementados. Se prueban de módulos detallados primeros. Es decir, el enfoque permite validar la funcionalidad de los módulos fundamentales, asegurándose
de que operen correctamente en el nivel de detalle antes de probar la interacción con otros módulos. Entre sus principales ventajas se tiene que nos permite detectar errores en los módulos más pequeños y específicos antes de que se integren con otros, lo que facilita la identificación y corrección de problemas a nivel de detalle. Los módulos de menor nivel suelen ser más simples y aislados, por lo que sus errores son más fáciles de encontrar y solucionar. Entre sus principales desventajas se tiene que la interacción entre los módulos de alto nivel y los de bajo nivel no se verifican hasta que se integren los módulos superiores, lo que puede retrasar la detección de problemas en las interfaces entre niveles. También requiere el uso de drivers para simular los módulos superiores, lo que puede aumentar la complejidad de las pruebas. Este enfoque es útil cuando se desea asegurar la correcta implementación de las funciones más específicas y fundamentales del sistema, antes de probar cómo éstas interactúan con el resto del sistema. Es particularmente adecuado cuando los módulos de bajo nivel son independientes y bien definidos, y cuando se espera que la integración de los módulos superiores se realice de manera relativamente sencilla. La prueba de regresión es un tipo de prueba de software cuyo objetivo es asegurar que los cambios recientes en el código, como correcciones de errores, mejoras o nuevas características, no se hayan introducido errores en funcionalidades previamente operativas del sistema. Es decir, se prueba nuevamente el software para verificar que las partes que antes funcionaban correctamente sigan funcionando después de realizar modificaciones en el código. Entre las características de la prueba de regresión se encuentra la verificación de cambios, que se enfoca en áreas del software que han sido modificadas o que pueden haberse visto afectada por los cambios recientes. Esto incluye la corrección de errores, la adición de nuevas funcionalidades o la optimización de rendimiento. También se ejecutan pruebas previstas, es decir, las pruebas que ya han sido realizadas en versiones anteriores del software se repiten. Esto asegura que las funcionalidades que ya fueron verificadas previamente no hayan dejado de funcionar. Otro de los aspectos es la cobertura de pruebas. La cobertura de la prueba de regresión puede ser selectiva o exhaustiva. Selectiva se refiere a que solo se prueban las partes del sistema que fueron directamente afectadas por los cambios, y exhaustiva se refiere a que se ejecutan todas las pruebas previas, incluso las que no fueran directamente relacionadas con el cambio, para garantizar que ninguna otra parte del sistema haya sido afectada de manera indirecta. La prueba de regresión es a menudo automatizada, debido a que las pruebas repetitivas son necesarias cada vez que se realicen cambios en el código. La automatización permite ejecutar rápidamente un gran número de pruebas de regresión sin intervención manual. Las pruebas de regresión se realizan con frecuencia, especialmente en el ciclo de desarrollo ágil, donde el software puede cambiar varias veces durante el mismo ciclo de desarrollo. Se realizan cada vez que se introducen modificaciones para confirmar que no se han causado efectos no deseados en el software. Entre los beneficios de estas pruebas está la detección temprana de errores, ya que permite identificar errores que puedan haber sido introducidos de manera inadvertida por los cambios recientes, así como también el poder minimizar el riesgo de que una nueva versión del software interfiera con las funcionalidades existentes que antes funcionaban correctamente. Asimismo, garantiza que el software siga funcionando correctamente después de realizar modificaciones.
Entre las desventajas se encuentra el consumo de tiempo y recursos, ya que puede ser costosa y tomar mucho tiempo si no se automatiza adecuadamente debido a la necesidad de ejecutar rápidamente las pruebas. No siempre detecta nuevos errores, aunque asegura de que no se rompan funciones existentes, no siempre es eficaz para encontrar nuevos errores o problemas específicos de las nuevas características implementadas. La prueba de regresión es una práctica esencial para mantener la estabilidad del software en ciclos de desarrollo continuo, asegurando que las nuevas modificaciones no causen fallos en las funcionalidades ya existentes. Las pruebas de humo son un tipo de prueba preliminar que se realiza en el software para verificar si las funciones más esenciales del sistema funcionan de manera básica y sin fallos evidentes. Este tipo de práctica se realiza generalmente después de una nueva versión del software, la cual ha sido compilada o construida, antes de realizar las pruebas más exhaustivas. El objetivo principal de las pruebas de humo es identificar errores graves o fallos que impidan el funcionamiento básico del sistema, de modo que no sea necesario continuar con pruebas más detalladas si el sistema está demasiado inestable. Entre las características principales tenemos la prueba superficial, donde la prueba de humo se enfoca en verificar que las funcionalidades principales del software están operativas, pero no se adentran en los detalles o en escenarios complejos. Se considera una verificación rápida del estado general del sistema. También se establece una fase temprana del ciclo de pruebas. Estas pruebas se ejecutan al inicio del ciclo de pruebas, una vez que el software ha sido desarrollado lo suficiente para ejecutar una construcción básica. Si el software no pasa las pruebas de humo, el equipo de prueba no continuará con pruebas más detalladas hasta que los problemas críticos sean resueltos. Aunque las pruebas de humo verifican que el sistema no tenga fallos evidentes, no cubren todas las funcionalidades ni los casos de uso posible. Se centran en comprobar que el software se pueda iniciar correctamente, que los flujos principales funcionen y que no haya errores catastróficos. Debido a su enfoque limitado y rápido, las pruebas de humo son eficientes para detectar problemas críticos en las primeras etapas del ciclo de vida del software. Esto ayuda a ahorrar tiempo y recursos, evitando que se sigan realizando pruebas más complejas sobre un sistema defectuoso. En algunos casos, las pruebas de humo pueden ser automatizadas para agilizar el proceso. Esto es especialmente útil cuando se realizan con frecuencia, como en los entornos de integración continua. Ejemplos de lo que cubren las pruebas de humo. Permiten verificar que el software se puede instalar y ejecutar sin errores importantes. Permiten comprobar que la interfaz de usuario se cargue correctamente y que las funciones principales sean accesibles. También verifican que los flujos de trabajo esenciales del sistema, como la creación de una cuenta, inicio de sesión y otras operaciones claves, funcionen sin errores. También verifican que las conexiones a bases de datos, redes u otros servicios críticos estén operativas. Entre los beneficios principales de las pruebas de humo se encuentra la identificación rápida de errores graves, que permite detectar errores fatales que impedirán la ejecución del software en sus primeras fases, ahorrando con esto tiempo y esfuerzo en pruebas más detalladas. Las pruebas de unidad en la programación orientada a objetos se enfoca en probar individualmente las clases y métodos de un sistema. El objetivo es verificar que el comportamiento de los objetos y sus interacciones sean correctos. Estas pruebas se realizan de forma aislada utilizando técnicas como subbing, mocking para simular dependencias externas, asegurando que se evalúe únicamente la funcionalidad de la clase o método bajo prueba.
Las pruebas de unidad en la orientación a objeto validan aspectos como el estado interno del objeto, la lógica de negocio y las interacciones entre objetos. Se utilizan herramientas como UNIT o NUnit para facilitar la ejecución de las pruebas. Los beneficios incluyen la detección temprana de errores, la mejora del diseño del sistema y una mayor confianza en la calidad del software, lo que facilita su mantenimiento a largo plazo. Además de la validación de la lógica interna de las clases, la prueba de unidad en el contexto de la programación orientada a objetos también se enfoca en garantizar que los métodos interactúan correctamente con otras partes del sistema a través de sus interfaces públicas. Estas pruebas son fundamentales para asegurar que los objetos respondan adecuadamente a diferentes entradas, mantengan el estado esperado y gestionen las excepciones de manera correcta. Una de las ventajas claves de las pruebas de unidad en la orientación a objetos es que permite realizar pruebas de forma aislada, sin depender de otras clases o módulos. Esto se logra mediante el uso de técnicas de simulación y que permiten reemplazar dependencias externas y enfocarse exclusivamente en la unidad bajo prueba. De esta manera, se obtienen resultados más precisos y rápidos. Las pruebas de unidad fomentan el refactorizado seguro, ya que los desarrolladores pueden realizar cambios en el código sin temor a introducir errores, ya que pueden verificar rápidamente si el comportamiento de las unidades sigue siendo correcto. El uso de pruebas automatizadas para las unidades en sistemas orientados a objetos facilita la integración continua y el mantenimiento del software, proporcionando una retroalimentación inmediata sobre la calidad del código. También estas pruebas son clave para mantener un alto nivel de confiabilidad en sistemas complejos y grandes, ya que permiten detectar defectos de manera temprana y en etapas tempranas del ciclo de desarrollo. La prueba de integración en el contexto de la programación orientada a objetos se refiere al proceso de verificar y validar la interacción entre los diferentes objetos y clases dentro de un sistema. Una vez que las unidades individuales, que son las clases y los métodos, han sido probados de forma aislada a través de pruebas de unidad, la prueba de integración se enfoca en asegurar que los objetos interactúan correctamente entre sí dentro del sistema y que las interfaces entre clases funcionan como se espera. En la orientación a objeto, la prueba de integración aborda varios aspectos claves. Uno de estos es la interacción entre objetos, ya que verifica que los objetos se comuniquen adecuadamente a través de interfaces públicas y que las respuestas y comportamientos sean correctos cuando se envían datos entre objetos. Otro de los aspectos es el manejo de dependencias, donde en muchos sistemas orientados a objetos las clases dependen unas de otras. La prueba de integración valida que estas dependencias, ya sean directas o indirectas, se resuelvan de manera adecuada y no generen problemas de interoperabilidad. También está la integración de clases y subsistemas, ya que a medida que el sistema se construye, se va incrementando los módulos y clases. Se prueba la integración de las diferentes partes del sistema, asegurando que al combinarse mantengan su funcionalidad y no introduzcan nuevos errores. También se establece la validación de interfaces y protocolos, ya que garantiza que las interfaces de las clases estén bien definidas y sean compatibles entre sí, de modo que los objetos interactúen correctamente, sin fallos en el intercambio de datos o en la ejecución de las funcionalidades esperadas. Las pruebas de integración en la orientación a objetos suelen realizarse de manera incremental, es decir, se integran y prueban pequeñas secciones del sistema una a una. Esto permite aislar errores más fácilmente y validar la integración de las partes a medida que se van ensamblando, en lugar de esperar hasta que todo el sistema esté integrado, lo cual podría ser más complejo de manejar.
Al igual que con las pruebas de unidad, las pruebas de integración en la orientación a objetos se pueden automatizar, lo que facilita la detección temprana de errores a medida que se realizan cambios en el código y se asegura que el sistema siga funcionando correctamente después de las modificaciones. Pruebas de validación. Comienzan una vez que las pruebas de integración han finalizado, es decir, cuando el software está completamente ensamblado y los errores de interfaz han sido corregidos. En esta etapa ya no hay distinción entre software convencional, orientado a objetos o aplicaciones web. Las pruebas se centran en las acciones visibles para el usuario y las salidas del sistema que éste reconoce. La validación se considera exitosa cuando el software funciona de acuerdo con las expectativas razonables del cliente. Para garantizar que estas expectativas sean claras, se deben basar en una especificación de requerimientos de software que incluyen los atributos visibles para el usuario, así como los criterios de evaluación que guiarán el proceso de prueba. La prueba de validación se enfoca en evaluar las acciones visibles y las salidas del sistema que serán utilizadas por los usuarios, y no tanto en detalles técnicos del código. Esto se lleva a cabo tras la integración del sistema. Una vez que los componentes individuales han sido probados y ensamblados, se considera que la validación es exitosa cuando el software cumple con los criterios establecidos en los requerimientos del cliente y las especificaciones funcionales. Las pruebas alfa y beta son dos fases claves dentro del proceso de validación del software, en la cual el sistema es evaluado en un entorno real o casi real para asegurarse de que cumple con los requerimientos y expectativas del usuario final. La prueba alfa es una fase de prueba interna realizada dentro de la organización donde se desarrolla el software, generalmente por un grupo selecto de usuarios internos o el propio equipo de desarrollo. El propósito de esta prueba es identificar errores y fallos en las funcionalidades del sistema antes de liberarlo a un grupo más amplio de usuarios. Durante la prueba alfa, se pone a prueba la estabilidad, la usabilidad y la integración del sistema, buscando cualquier defecto que no se haya detectado en fases anteriores de desarrollo. Las pruebas alfa pueden incluir simulaciones del entorno real de trabajo, pero normalmente se realizan en un entorno controlado. Los resultados obtenidos durante esta fase se utilizan para corregir y optimizar el software. Las pruebas beta sigue a la prueba alfa y se lleva a cabo con un grupo más amplio de usuarios externos a la organización, pero aún seleccionados de manera específica. En esta fase, el software se lanza en un entorno real o casi real, permitiendo que los usuarios finales interactúen con él y proporcionen retroalimentación sobre su funcionamiento, usabilidad y rendimiento. Las pruebas beta se centran principalmente en encontrar errores y problemas que no se detectaron en la fase alfa, así como en validar la experiencia del usuario. Dependiendo del tipo de software, las pruebas beta pueden ser públicas o privadas, y los comentarios de los usuarios son esenciales para realizar ajustes antes del lanzamiento definitivo del producto. Ambas fases son fundamentales dentro del proceso de validación porque proporcionan una visión del software desde la perspectiva del usuario final, ayudándolo a asegurar que el producto final cumpla con las expectativas y funcione correctamente en un entorno real. Pruebas del sistema. El software forma parte de un sistema basado en computadora que incluye hardware, personas e información. Para garantizar su integración exitosa en este sistema, se realizan pruebas de integración y validación del sistema, las cuales no son exclusivas del equipo de desarrollo de software. Los ingenieros
pueden contribuir al éxito del proceso anticipándose a problemas de interfaz mediante el diseño de rutas de manejo de errores, simulaciones de datos defectuosos y registro de resultados de pruebas. Un desafío frecuente en estas pruebas es el dedo acusador, donde los desarrolladores de distintos componentes del sistema se culpan mutuamente por los errores. Este problema se mitiga con una planificación adecuada y colaboración entre equipos. La prueba del sistema es un conjunto de evaluaciones orientadas a verificar la integración y funcionalidad de todos los elementos del sistema. Aunque cada tipo de prueba tiene un enfoque específico, su objetivo común es asegurar que el sistema opere como se espera y cumpla con sus funciones asignadas. Pruebas de recuperación. La prueba de recuperación evalúa la capacidad de un sistema basado en computadora para recuperarse de fallas y reanudar el procesamiento con mínima interrupción. Es crucial en sistemas tolerantes a fallas o en aquellos donde los errores pueden generar pérdidas económicas significativas. Si la recuperación es automática, se analizan aspectos como reinicio, puntos de verificación, recuperación de datos y reanudación. Si requiere intervención humana, se mide el tiempo medio de reparación para asegurar que esté dentro de los límites aceptables. El objetivo es garantizar que el sistema maneje fallas de manera eficiente y fiable. Pruebas de seguridad. La prueba de seguridad evalúa la efectividad de los mecanismos de protección en un sistema para prevenir accesos no autorizados o ilegales. Este tipo de prueba simula intentos de penetración replicando actividades de hackers, empleados descontentos o individuos con fines ilícitos. El evaluador asume el papel de un atacante y utiliza métodos como obtención de contraseñas por vías externas, desarrollo de software diseñado para vulnerar defensas, sobrecarga del sistema como ataques de negación de servicio o exploración de errores en la recuperación. El objetivo es identificar vulnerabilidades y garantizar que el costo de una intrusión supere el valor de la información protegida, dificultando ataques exitosos incluso bajo escenarios adversos. Pruebas de esfuerzos. Las pruebas de esfuerzo evalúan el comportamiento del software bajo condiciones externas o anormales, buscando identificar límites operativos y posibles fallas. Se diseñan para analizar cómo responde el sistema al enfrentar demandas inusuales en términos de recursos, frecuencia o volumen. Entre las condiciones clave de esta prueba se encuentran las condiciones externas, ya que se somete al sistema a escenarios que exceden los niveles normales de operación, como el aumento drástico en la frecuencia de interrupciones, el incremento en el volumen de entrada de datos, el uso intensivo de memoria y recursos del sistema. El objetivo es identificar los puntos de ruptura y verificar cómo el sistema maneja la sobrecarga, asegurando que no se degrade de manera catastrófica. También se aplica una prueba de sensibilidad, que es una variante que explota rangos específicos de datos válidos que pueden generar inestabilidad o errores, como en algoritmos matemáticos sensibles a pequeñas variaciones de entrada. Estas pruebas son esenciales para garantizar que el software pueda manejar condiciones imprevistas y mantener su estabilidad, especialmente en sistemas críticos. Pruebas de rendimiento. La prueba de rendimiento evalúa cómo el software cumple con los requisitos de rendimiento en tiempo de ejecución dentro de un sistema integrado, siendo crucial para sistemas en tiempo real y embebidos. Esta prueba se realiza durante todas las etapas de prueba, desde módulos individuales
hasta el sistema completamente integrado, momento en el que se puede determinar el verdadero rendimiento. Entre sus puntos claves se encuentra el contexto, que es la prueba donde el rendimiento en un entorno realista ha considerado al sistema por completo. La instrumentación, que requiere herramientas de hardware y software para medir meticulosamente el uso de recursos y registrar eventos como interrupciones o estados del sistema. El objetivo de estas pruebas es detectar problemas que causen degradación o fallas, asegurando que el software cumpla con las expectativas operativas y de eficiencia. Se complementa frecuentemente con pruebas de esfuerzo para analizar escenarios externos y su impacto en el rendimiento. Pruebas de despliegue. La prueba de despliegue, o también llamada prueba de configuración, verifica que el software funcione correctamente en todos los entornos y plataformas para los cuales fue diseñado. Esto incluye la ejecución del software en diversos sistemas operativos y configuraciones, así como la validación de los procedimientos de instalación, los instaladores y la documentación destinada a los usuarios finales. Entre sus puntos claves se encuentran los entornos múltiples. Se prueba que el software se encuentre funcionando correctamente en diferentes plataformas y sistemas operativos como navegadores web y sistemas operativos como Linux, Mac OS y Windows. También se establece procedimientos de instalación, ya que se asegura que el software y los instaladores funcionen correctamente. La prueba de seguridad se integra con la prueba de despliegue, especialmente en sistemas críticos como aplicaciones web. Este tipo de prueba es esencial para garantizar que el software se pueda implementar y ejecutar sin problema en los entornos previstos. Por último, tenemos el arte de la depuración. La depuración es un proceso esencial en el desarrollo de software que implica identificar, analizar y corregir errores en el código. Se considera un arte porque requiere intuición, conocimiento profundo y habilidades para resolver problemas complejos. El proceso de depuración consiste en la identificación del problema, en detectar el error a través de pruebas, informes o observación directa del comportamiento del software. También establece el aislamiento del error, localizar el código responsable utilizando herramientas como depuradores y registros de evento, así como también el análisis y la corrección. Esto significa comprender la causa del error, modificar el código y realizar pruebas para asegurar la corrección. También establece la prevención de futuros errores para mejorar prácticas de desarrollo, escribir pruebas adicionales y refactorizar el código. También el empleo de herramientas y técnicas como depuradores que permiten ejecutar el código paso a paso y observar el estado de las variables. El registro de eventos que nos ayudan a rastrear el comportamiento del sistema. Las pruebas automatizadas que detectan errores de manera temprana. El análisis estático del código, que permite encontrar errores sin ejecutar el programa. La depuración eficaz no solo depende de las herramientas, sino también de la experiencia del desarrollador, quien, con el tiempo, adquiere la habilidad para identificar y corregir errores de manera más eficiente. Es un proceso que exige paciencia, análisis detallado y aprendizaje continuo.